Mi nombre es Laura, tengo 30 años, y nunca pensé que un simple impulso pudiera cambiar mi vida para siempre, llevándome por un camino oscuro lleno de consecuencias de las que me costaría escapar. Desde pequeña siempre fui una persona inquieta y curiosa, y aunque viví toda mi vida en un pueblo tranquilo, esa curiosidad nunca me abandonó. El pueblo donde crecí era apacible, con gente amable y días que se parecían todos entre sí, lo cual me brindaba una sensación de seguridad, pero también, con el paso del tiempo, se convirtió en una monotonía difícil de soportar. Mi esposo, Roberto, y yo nos habíamos mudado a una casa en las afueras, buscando una vida simple y armoniosa, rodeados de naturaleza. Al principio, esa vida parecía ideal, un refugio perfecto donde podríamos vivir en paz y alejarnos del estrés. Sin embargo, la realidad fue diferente. La monotonía comenzó a erosionar lentamente lo que alguna vez fue nuestra pasión. Los días se convirtieron en una repetición constante, despertábamos, tomábamos café sin hablar mucho, y cada uno se sumergía en sus respectivas rutinas. Pasábamos las tardes trabajando, haciendo las mismas tareas una y otra vez, y por la noche, veíamos televisión en silencio, sin la conexión que alguna vez tuvimos. Los fines de semana, que antes eran una oportunidad para compartir aventuras juntos, se transformaron en jornadas dedicadas a hacer las compras o limpiar la casa. Todo era predecible, y esa previsibilidad fue apagando poco a poco la chispa que nos unía. Los días se convirtieron en una repetición constante de las mismas actividades, y sentía que nos habíamos perdido a nosotros mismos. Mientras Roberto y yo luchábamos por mantener viva nuestra relación, por recobrar esa chispa que nos unió en un principio, una curiosidad empezó a gestar dentro de mí. Era un deseo silencioso pero persistente, una necesidad de romper con lo cotidiano y buscar algo nuevo, algo que pudiera hacerme sentir viva otra vez. Este deseo crecía cada día más, y aunque trataba de ignorarlo, no lograba apartarlo de mi mente. Esa sensación de que había algo más ahí fuera, algo que no había explorado, se volvió cada vez más difícil de ignorar. Era una tarde soleada de verano cuando decidí dar un paseo por el campo. La naturaleza siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía reflexionar sobre mi vida y dejar atrás las preocupaciones diarias. Caminando por un sendero bordeado de flores silvestres, podía sentir el viento acariciando mi piel, el calor del sol en mi rostro, y el suave crujir de las ramas bajo mis pies. Todo parecía tan tranquilo, tan perfectamente alejado de la realidad monótona que había invadido mi vida. A lo lejos, noté un movimiento y, al acercarme, me encontré con un hermoso caballo castaño pastando cerca de un viejo roble. El caballo era majestuoso, su pelaje brillaba bajo la luz del sol, y sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos. Algo en su presencia me atrajo de una manera inexplicable. Había algo en la forma en que su pelaje castaño brillaba bajo la luz del sol, en la manera majestuosa en que movía su cabeza y en la tranquilidad de sus ojos oscuros. Sentí una conexión inmediata, como si el animal pudiera comprender la tristeza y el anhelo que llevaba dentro de mí, ese deseo de encontrar algo más significativo en mi vida. Era como si su mirada profunda me ofreciera una paz y una comprensión que necesitaba desesperadamente, una conexión que me ayudaba a recordar quién era realmente y lo que quería de la vida. Fue su mirada profunda y serena lo que realmente me atrapó, como si viera dentro de mi alma y entendiera todas mis luchas sin necesidad de palabras. Sin pensarlo demasiado, crucé la cerca para acercarme más a él. La cerca era baja, y el impulso de acercarme fue tan fuerte que apenas lo dudé. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras me aproximaba al caballo, como si estuviera a punto de hacer algo prohibido, pero a la vez necesario. El caballo levantó la cabeza y me miró con sus grandes ojos oscuros y profundos, llenos de una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que había dentro de mí. Era como si, con solo mirarme, pudiera ver todas mis inseguridades y miedos, y, sin embargo, no hubiera juicio alguno en sus ojos, solo una paz abrumadora. Me acerqué lentamente, intentando no asustarlo, y cuando finalmente lo acaricié por primera vez, sentí una conexión inédita. Era como si en ese momento todo el peso de la rutina y las expectativas desapareciera, y solo quedara el aquí y el ahora. El tacto del caballo era cálido y firme. Su piel, suave bajo mis dedos,
transmitía una energía que no había sentido en mucho tiempo. Era una energía que me hacía sentir viva, que me conectaba con algo más grande que yo misma. El caballo permaneció inmóvil, como si aceptara mi presencia sin reservas. Esa sensación de aceptación, de conexión sin palabras, me envolvió por completo. Me quedé allí, acariciando su cuello y su lomo, perdiéndome en el momento, dejando que todos mis pensamientos se desvanecieran. Había algo tan puro y honesto en ese encuentro, algo que no podía encontrar en mi vida diaria. Sentí una libertad que hacía años no experimentaba, una libertad que no tenía nada que ver con la ausencia de responsabilidades, sino con la conexión profunda con la naturaleza y conmigo misma. Por unos instantes, me sentí parte de algo más grande, algo que no podía explicar con palabras, pero que sabía que era real. El caballo soltó un suave resoplido y movió sus orejas hacia adelante, como si estuviera escuchando mis pensamientos. Sentí que el peso de la rutina, de la monotonía que había estado cargando, se desvanecía por un momento. Había una magia en ese encuentro, algo en la conexión que parecía nacer entre nosotros, que me hacía sentir que tal vez había encontrado una respuesta a esa necesidad de romper con lo establecido, de vivir algo diferente. Me quedé allí más tiempo del que había planeado, perdiéndome en la tranquilidad del campo y en la presencia del caballo, que seguía pastando tranquilamente, ajeno al caos interno que yo estaba tratando de resolver. Había algo tan puro y honesto en ese momento que no podía alejarme. La sensación de su pelaje bajo mis dedos, el calor de su cuerpo, el sonido de su respiración, todo contribuía a crear una atmósfera que me envolvía por completo. Sentí una libertad que hacía años no experimentaba, una libertad que no provenía de la ausencia de responsabilidades, sino de la conexión profunda con la naturaleza y conmigo misma. Me di cuenta de que estaba buscando algo más que un simple escape, estaba buscando sentirme viva de nuevo, encontrar esa chispa que hacía tiempo se había apagado. El caballo era, de alguna forma, un símbolo de todo lo que yo anhelaba: fuerza, libertad, paz. En ese momento, supe que ese encuentro no era solo una coincidencia, sino que tenía un propósito más grande para mí. A medida que el sol comenzaba a ponerse, mi curiosidad se hizo más intensa. La luz del atardecer teñía el paisaje de tonos dorados y rojizos, y sentía que cada segundo que pasaba el ambiente se volvía más íntimo, más mágico. Me acerqué más al caballo, notando detalles que nunca antes había visto: el brillo de su pelaje reflejando los últimos rayos del sol, la forma en que sus músculos se movían bajo la piel, la suavidad de su respiración. Podía ver incluso las pequeñas motas de polvo que flotaban a su alrededor, iluminadas por la luz dorada, dándole un aspecto casi etéreo. En ese momento, sin pensarlo demasiado, mi mano comenzó a explorar, movida por un impulso irracional, un deseo que nacía de lo más profundo de mi ser. Pasé mis dedos por su cuello, sintiendo la calidez y la firmeza de sus músculos. Había algo reconfortante en esa experiencia, algo que me daba una sensación de paz y conexión, como si pudiera escapar momentáneamente de la monotonía de la rutina. Ese momento me permitió sentir una especie de libertad interior, algo que había estado buscando sin saberlo. Me quedé allí, perdida en la sensación, permitiendo que mis pensamientos se desvanecieran y me dejé llevar por el momento, sin ser consciente del límite que estaba cruzando, sin entender completamente las consecuencias de mis acciones. La brisa suave me envolvía y el sonido del campo a mi alrededor parecía desvanecerse, dejándome sola con el caballo y mis propios deseos. El tiempo parecía haberse detenido hasta que un sonido me sacó de mi trance. Levanté la vista, y ahí estaba Roberto, mirándome con una mezcla de sorpresa, incredulidad y rabia. Su voz, llena de dolor, me llamó por mi nombre, exigiendo una explicación que yo no tenía. Sentí como su mirada atravesaba cada parte de mí, llena de decepción y desesperación, esperando alguna respuesta que pudiera aliviar el dolor evidente en sus ojos. Me levanté de golpe, sintiendo una oleada de vergüenza y culpa tan intensa que apenas podía sostenerme. Mi corazón latía desbocado, y mi mente se llenó de pensamientos confusos y caóticos. No podía creer lo que había hecho, cómo había traicionado la confianza del hombre que amaba. Traté de acercarme a él, mis labios intentaban formar palabras, pero nada coherente salía de mi boca. Roberto dio un paso atrás, su rostro era una mezcla de rabia y tristeza,
y supe en ese momento que, sin importar lo que dijera, no habría justificación suficiente. El dolor que le había causado era demasiado profundo, y la realidad de lo que había hecho se me vino encima con una fuerza abrumadora, dejándome sin aliento, perdida en la magnitud de mi error. Roberto no podía soportar lo que había visto. Se alejó de mí, sin querer escuchar mis disculpas ni mis intentos de explicación. Me dejó allí, sola, abrumada por la vergüenza y el arrepentimiento. En los días siguientes, Roberto se mudó temporalmente, diciendo que necesitaba espacio para procesar lo ocurrido. Sus palabras eran frías y distantes, y aunque intenté hacerle ver lo arrepentida que estaba, él no quiso escucharme. Cada día que pasaba sin él a mi lado se sentía como una eternidad. La casa, que antes era nuestro hogar, ahora parecía vacía, un lugar lleno de ecos de los momentos felices que habíamos compartido. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido de la madera al caminar o el zumbido del refrigerador. El olor a café fresco por las mañanas se había desvanecido, y en su lugar, el aire olía estancado, sin la calidez que solíamos compartir. Las noches eran las peores, el espacio vacío en la cama se sentía como un abismo, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas solo intensificaba el vacío que había dejado Roberto. La rutina de nuestras vidas había cambiado de una manera tan drástica que cada detalle, desde la ausencia de su risa hasta el eco de mis propios pasos, me recordaba que él ya no estaba allí. Yo pasaba las noches en vela, repasando cada detalle, buscando un motivo, una explicación que pudiera justificar lo injustificable. Yo, desesperada por encontrar respuestas, comencé a asistir a terapia, buscando entender qué me había llevado a actuar de manera tan imprudente. Al principio, me costaba abrirme. Me sentía atrapada entre la culpa y el miedo a enfrentarme a lo que había hecho. Mi terapeuta me animaba a mirar más allá de la acción, a tratar de comprender las emociones y los vacíos que habían impulsado mi comportamiento. Poco a poco, fui desentrañando las capas de mis propias inseguridades y deseos insatisfechos. Descubrí que durante mucho tiempo había estado reprimiendo una parte importante de mí misma, algo que había crecido en la sombra, sin darme cuenta. Ese anhelo de romper con lo cotidiano, de buscar algo que me hiciera sentir viva, había tomado el control sin que yo pudiera detenerlo. Cada sesión de terapia era un reto emocional. Revisar mi vida, mi relación con Roberto, y mis propias expectativas, me hacía enfrentarme a una versión de mí misma que no quería ver. Comprendí que, aunque amaba a Roberto, había perdido el contacto conmigo misma, con mis propias necesidades. Era como si hubiera estado viviendo en piloto automático, sin darme cuenta de que había algo dentro de mí que estaba roto, y que necesitaba ser atendido. A medida que avanzaba en la terapia, empecé a entender que mi comportamiento no era simplemente el resultado de un momento de curiosidad imprudente, sino de una acumulación de deseos y frustraciones que nunca había sabido cómo expresar. La casa se volvió un lugar silencioso y triste, cada rincón parecía gritar la ausencia de Roberto. El eco de sus pasos, el espacio vacío junto a mí en la cama, todo era un recordatorio constante de mi error y del abismo que se había creado entre nosotros. La ausencia de Roberto era un peso que cargaba día a día, una ausencia que hacía que la casa, antes llena de vida y risas compartidas, se sintiera fría y vacía. A pesar del dolor y del profundo sentimiento de pérdida, yo estaba decidida a no rendirme. No podía aceptar que todo estuviera perdido. Quería luchar, quería demostrarle a Roberto que era capaz de cambiar, de sanar las heridas que había causado. Lentamente, comenzamos a hablar nuevamente, aunque las conversaciones eran tensas y llenas de reproches, plagadas de pausas incómodas y de emociones que no podíamos ignorar. Había dolor en cada palabra, pero también una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Decidimos asistir a terapia de pareja, un proceso difícil pero necesario para intentar sanar las heridas que yo misma había abierto. Cada sesión era un desafío, un espacio donde nos enfrentábamos a nuestras emociones, donde tratábamos de comprendernos y escucharnos sin juzgar. No era fácil, había días en los que sentía que estábamos retrocediendo, que nunca podríamos superar el daño, pero también había momentos de pequeños avances, de nuevas comprensiones, de gestos que empezaban a mostrar una posibilidad de reconciliación. Era un camino lento y doloroso,
pero estaba dispuesta a recorrerlo, porque sabía que valía la pena intentar salvar lo que aún quedaba de nosotros. Un día, mientras revisaba algunas cosas en el ático, encontré un viejo diario donde había escrito mis sueños y deseos antes de conocer a Roberto. Al abrirlo, me encontré con mis propias palabras, llenas de esperanza y curiosidad por la vida, un reflejo de una versión más joven de mí misma que todavía creía que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Al leer cada página, me di cuenta de que siempre había tenido una curiosidad insaciable, un deseo de explorar más allá de lo permitido, un anhelo de romper con lo cotidiano y de desafiar los límites que me rodeaban. Esa parte de mí nunca había desaparecido, simplemente se había adormecido bajo el peso de la rutina, esperando el momento adecuado para despertar de nuevo. Las palabras que había escrito hace años resonaban en mi mente y me hacían sentir una nostalgia profunda por quien solía ser, por la valentía y la libertad con la que soñaba. Esa noche, cuando Roberto estaba trabajando, no pude dejar de pensar en todo lo que había leído. Las palabras de mi diario me persiguieron durante horas, recordándome esa parte de mí que había dejado atrás, esa parte que había anhelado algo más que lo cotidiano. Entonces, tomé una decisión impulsiva: regresar al potrero donde todo había comenzado. Necesitaba enfrentarme a mis propios demonios, a esos deseos y sentimientos que me habían llevado a actuar de manera imprudente. Quería entender qué era lo que me había llevado a cruzar esa línea, qué era lo que realmente buscaba cuando tomé aquella decisión. Salí de casa sin pensarlo demasiado, con el diario aún en mis manos, como si fuese una especie de amuleto que me daba la fuerza necesaria para enfrentarme a mis propios miedos. Mientras conducía hacia el potrero, sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba haciendo podría parecer absurdo, pero para mí era algo necesario. Necesitaba estar allí de nuevo, en ese lugar que había sido el escenario de uno de los peores errores de mi vida. Necesitaba enfrentarme a la realidad de mis acciones y tratar de encontrar respuestas que me ayudaran a comprenderme mejor, a sanar las heridas que yo misma había abierto. Al llegar, el paisaje me resultaba tan familiar como inquietante. La luna iluminaba el campo, y el aire fresco de la noche me envolvía mientras avanzaba hacia el potrero. Me sentía vulnerable, pero también más conectada conmigo misma de lo que había estado en mucho tiempo. Cada paso que daba era un enfrentamiento con mis propios temores, con las sombras de mis acciones pasadas, y con la esperanza de que, al final de todo, pudiera encontrar un atisbo de paz. Cuando llegué al potrero, el caballo se acercó a mí, como si recordara nuestro primer encuentro. Su presencia era reconfortante, una conexión con ese momento pasado que me había cambiado para siempre. Mientras acariciaba su lomo, intentaba reconciliarme con mis sentimientos, tratando de encontrar respuestas a todas las preguntas que había estado evitando. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles y llenando el aire con el olor de la tierra húmeda. El silencio del lugar me hacía sentir a la vez sola y conectada con algo más grande que yo misma. Fue en medio de esa calma que escuché un ruido. Me giré y vi a Roberto de pie, observándome con una mezcla de horror y curiosidad. Sus ojos reflejaban una confusión que solo podía provenir de un choque entre el amor y la traición. Su voz temblaba mientras me preguntaba qué estaba haciendo allí. Cada palabra parecía cargada de incredulidad y angustia, y podía notar que le costaba mantener la calma. No tenía una respuesta clara, solo sabía que necesitaba entenderme a mí misma, necesitaba comprender qué era lo que me había llevado hasta ese punto. Me quedé en silencio, mi mente llena de pensamientos caóticos, sin encontrar una explicación que pudiera aliviar su dolor. En ese momento, pude ver algo en Roberto que nunca había visto antes, una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más real, como si el muro que había construido para protegerse de la realidad se estuviera desmoronando. Él también estaba lidiando con sus propios miedos y deseos, con esa parte de sí mismo que no quería aceptar. Roberto se acercó lentamente, su mirada ya no era solo de horror, sino también de incertidumbre. Podía ver en sus ojos el conflicto interno, como si estuviera luchando entre el deseo de obtener respuestas y el temor a descubrir una verdad que podría ser demasiado dolorosa. Parecía debatirse entre la necesidad de entender y el miedo de saber lo que realmente estaba pasando. Su respiración era irregular,
y sus manos temblaban ligeramente, como si cada paso hacia mí fuera una batalla entre su amor por mí y la traición que sentía. En su mirada, podía percibir la vulnerabilidad de alguien que no quería rendirse pero tampoco sabía si podría soportar lo que vendría después. Podía ver cómo luchaba con sus emociones, cómo intentaba encontrar el equilibrio entre el enojo, el dolor y la esperanza de que aún quedara algo entre nosotros que valiera la pena salvar. Nos quedamos allí, frente a frente, sin saber qué decir, pero sintiendo el peso de nuestras emociones. En los ojos de Roberto, veía el dolor y la esperanza luchando por prevalecer, mientras en mi interior se mezclaban la culpa y el anhelo de perdón. Ambos sabíamos que ese momento lo cambiaría todo, que era una encrucijada donde debíamos decidir si valía la pena seguir adelante. Fue un instante de vulnerabilidad compartida, donde el miedo y el amor se entrelazaban, revelando lo profundo de nuestra conexión a pesar de todo. El caballo permanecía a mi lado, ajeno a la tensión, como un testigo silencioso de nuestra confrontación. Fue entonces cuando Roberto, con la voz apenas audible, dijo que no sabía si podría perdonarme, pero que quería intentarlo, porque aún me amaba. Esa confesión, cargada de dolor y vulnerabilidad, hizo que algo dentro de mí se rompiera y, al mismo tiempo, me dio una esperanza que no creía posible. Supe entonces que, aunque el camino sería difícil, ambos estábamos dispuestos a enfrentarlo, juntos. Roberto dio un paso hacia mí, sugiriendo que tal vez podríamos enfrentar esto juntos. Sentí una mezcla de alivio y temor, como si una pequeña puerta se hubiera abierto en medio de un oscuro laberinto. Esa noche, bajo la luz de la luna, decidimos explorar nuestros propios límites como pareja, enfrentando nuestros miedos y las emociones que aún estaban sin resolver. Caminamos juntos por el campo, en silencio al principio, escuchando el susurro del viento y el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Poco a poco, comenzamos a hablar, cada palabra era como un ladrillo que intentaba reconstruir lo que se había roto. No fue fácil, pero ambos nos dimos cuenta de que, a pesar del dolor y la traición, había algo que aún nos unía, la voluntad de luchar por nuestro amor y descubrir qué era lo que nos había llevado a este punto. Roberto me tomó de la mano, y en ese gesto sentí un compromiso genuino, una promesa de que intentaríamos superar las dificultades juntos, sin importar lo complicado que pudiera ser. Fue un momento lleno de emoción, centrado en la esperanza de reconstruir lo que habíamos perdido. Bajo la luz plateada de la luna, nos sentamos en la hierba, y ahí, rodeados de la serenidad del campo, comenzamos a compartir nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Fue una noche llena de emociones encontradas, donde la tristeza se mezclaba con la esperanza, y el dolor con la intención de sanar. Hablamos hasta que el frío de la noche nos hizo temblar, y entonces, abrazados, sentimos una conexión que no habíamos sentido en mucho tiempo. Era como si estuviéramos redescubriendo el uno al otro, encontrando nuevamente las razones por las que nos habíamos enamorado. No era una solución mágica, no era un final feliz inmediato, pero era un comienzo, un primer paso hacia la reconstrucción. Sabíamos que habría días difíciles, momentos en los que el recuerdo de la traición volvería a aparecer, pero también sabíamos que estábamos dispuestos a luchar, que aún había amor suficiente para intentarlo. Esa noche, mientras la luna iluminaba nuestros rostros, hicimos una promesa de ser honestos, de comunicarnos sin miedo, de no permitir que el dolor nos separara nuevamente. Fue un momento de vulnerabilidad y fortaleza, un nuevo entendimiento de lo que significaba amar y ser amado, con todos nuestros defectos y errores a cuestas. Con el tiempo, la herida comenzó a sanar. Roberto y yo seguimos asistiendo a terapia, aprendiendo a comunicarnos mejor y a entendernos más profundamente. Aprendimos a escuchar sin juzgar, a expresar nuestras emociones sin miedo y a reconocer nuestras propias fallas. Cada sesión era un paso adelante, un pequeño avance que nos acercaba más. A veces, retrocedíamos, pero siempre volvíamos a intentarlo, con la firme convicción de que nuestro amor valía la pena el esfuerzo. La sombra de aquel día nunca desapareció por completo, pero se convirtió en un recordatorio de nuestra capacidad para enfrentar lo peor de nosotros mismos y salir adelante, juntos. Nos prometimos no huir de nuestras inseguridades, sino enfrentarlas como un equipo, apoyándonos mutuamente en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Decidimos transformar nuestra curiosidad en una herramienta para crecer juntos, en lugar de destruirnos. Empezamos a redescubrir nuestras pasiones, a hacer cosas nuevas que nos acercaran. Volvimos a salir a pasear como solíamos hacer, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes dábamos por sentadas. Roberto y yo comenzamos a experimentar actividades que nunca antes habíamos considerado, desde clases de baile hasta largos viajes en carretera, buscando siempre reconectar de maneras significativas. Fueron momentos de risas, de reencuentro, donde cada experiencia compartida era un recordatorio de cuánto nos importábamos el uno al otro. Así, la historia que había comenzado con un acto de traición terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo lleno de esperanza y renovación, donde el amor y la comprensión se convirtieron en la base de nuestro futuro juntos. Aprendimos a no dejar que los errores definieran nuestro presente, sino a utilizarlos como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Y aunque no todo era perfecto, la certeza de que estábamos juntos en este camino nos daba la fuerza para seguir adelante. Fue una renovación de nuestro amor, una segunda oportunidad que ambos nos comprometimos a aprovechar al máximo, con todas nuestras fuerzas y con toda la esperanza que habíamos logrado recuperar.